estar en Lidera Te Lidera Podcast, que es un espacio no nada más para escuchar, sino para actuar. Y seguimos con esta serie de episodios en donde estamos platicando con diferentes mujeres que están en roles y posiciones de liderazgo. Y en esta ocasión tengo a una invitada especial en donde voy a platicar con ella precisamente porque a veces pensamos que los roles de liderazgo, estas posiciones de líder, solamente son si estás en el mundo corporativo o si estás en una oficina o si tienes una empresa con muchísimos empleados. Y de hecho también el episodio anterior era un poco para quitar estas ideas sobre liderazgo. Igual vamos a retomar esto de no siempre hay que estar en una empresa, no siempre hay que estar con un título o en alguna posición en la jerarquía o tú ser el dueño de la empresa para tener un rol de liderazgo, porque el liderazgo abarca muchísimos aspectos. Y en esta ocasión está conmigo Triana Marina Arellano y les voy a platicar un poco de ella, que tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Decoración Floral, Wedding Planning, Efecto Wow y Aplicación Mental. Es directora académica de, ¿cómo se pronuncia tu Toffer Entertainment, directora de eventos culturales en el Irish Institute y es directora general de Menda Eventos. Entonces, con Triana vamos a platicar de liderazgo porque ella es directora teatral, pero de niños. Entonces, el liderazgo también se da con el mundo infantil y también hay que tener skills de liderazgo para coordinar no nada más, me imagino, a los niños, sino también a los papás de los niños. Entonces, ¿qué tan retador es este rol de mujer líder en un ambiente cultural que involucra a papás y niños? Decir que es sumamente muy complicado porque realmente te metes en la familia, ¿no? Realmente te vuelves parte de. La mayoría de las personas creen que somos una clase recreativa en la tarde nada más, ¿no? Y que es eh, también este momento donde tú vas a dejar a tus hijos a la clase y entonces ya me olvido de ellos porque yo tengo cosas que hacer, ¿no? Y se Ujú, les olvida que hay todo un proceso atrás. Nosotros estamos enfocados a niños de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces ujú. son niños que sus familias viajan muchísimo, que tienen escuelas donde las actividades culturales son muchísimas. eh, entonces de repente esa parte es muy, muy complicada. Compaginar nuestra agenda con la agenda familiar es sumamente difícil. Creo que es nuestro Ok. mayor reto, porque la realidad es que ya que están dentro de la escuela, es padrísimo trabajar con niños, sobre todo cuando estás dentro de las artes. Es sumamente enriquecedor para nosotros, pero sí es muy complicado esta parte de tener una agenda a nosotros, una agenda a los niños y una agenda a las familias. Entonces, para compaginar toda es muy complejo. Ahora, nosotros lo que hacemos es hacer obras de teatro con niños, pero con proveedores profesionales. Entonces, Eso que te iba a utilizamos. decir, o sea, va más allá de dirigir niños y, y coordinar con papás de niños, sino aparte tienes todo un crew de adultos con los que Correcto. también hay que coordinar. Exacto. No, y no nada más eso, sino que este crew de adultos que mencionas ya pertenecen al mundo profesional, ¿no? O Ujú. sea, Alejandro y yo, que Alejandro es el dueño de Toy Fair Entertainment, su apellido es Alejandro Pérez Toyfer y por eso se llama Toy Fair la Academia. Esa es Ok. la relación ahí. Bueno, no lo dije tan mal. Ajá. No, no, estuvo muy bien. Sí, sí, lo dije Eh, bien. Él y yo ya hemos hecho teatro profesional como actores, como directores y como productores, ¿no? Ujú, Pero realmente nuestra pasión es llevar a los niños a que lleguen a ese mundo, pero desde muy pequeños, ujú. ¿no? Entonces, esa formación es la parte que a nosotros nos corresponde y es la que nos gusta. Pero toda la gente con la que trabajamos, además de nosotros dos, ya ha hecho teatro profesional. Tenemos gente que hace toda la parte de las voladoras, por ejemplo, cuando necesitamos que vuelen nuestros niños, ya están en el mundo profesional. Los teatros son teatros a los que a lo mejor tú y mucha gente que nos está viendo ha ido a ver obras de teatro, no es algo Ujú. escolar nada más, ¿no? La gente de audio, la gente de maquillaje, la gente de todo ese crew realmente está acostumbrado a trabajar.
con gente profesional, con gente que ya se dedica a esto y que lo tiene muy marcado como una disciplina de vida. Es tu Ujú, carrera, es a lo que te dedicas. Los niños, la mitad está enfocada a quiero estudiar esto y esta otra mitad está enfocada a me estoy divirtiendo en las tardes. ujú, Entonces no es el mismo enfoque. Hay un choque ahí de repente entre este mundo profesional a que nosotros aspiramos, ¿no? Pero este mundo como todavía amateur, donde los niños lo ven como esta parte de me estoy divirtiendo y quiero que todo el mundo me vaya a ver. Son 5 minutos de fama, ujú, ¿no? ujú. Son los 5 minutos donde se paran y todo el mundo le aplauden y creen que son el ser más importante del mundo. Lo cual hay momentos donde está padrísimo, pero hay Ujú. momentos donde te das cuenta y es un ensayo en la vida de cómo puedes perder el piso subiéndote a un pequeño tabique. Y también creo que es como una forma muy clara de ejemplificar cómo funciona el liderazgo en cualquier industria, en cualquier rama y en cualquier empresa, ¿no? O sea, hay un director de escena aquí, de cada una de las escenas, y cada persona que está en este equipo, pues es un actor, porque tiene su rol, ya sea Correcto. el que los hace volar, el que los ilumina, pero los que cantan, pero los que bailan, pero los que actúan. Y lo mismo pasa como en cualquier lugar en donde se requiere una figura de líder. Y en este caso para ti, ¿cómo inyectas como esa energía y esa motivación cuando estás trabajando con edades y con ideas y con focos tan distintos? Porque al final todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es ejecutar una obra de teatro que salga bien y que la gente se emocione, aunque sabes un poco que la emoción la tienes garantizada, porque cuando son niños, pues todos vemos cada quien ve a su hijito como divino y maravilloso, pero lo que también creo que tienes que ganar ahí o que el objetivo para ti en este caso también es que los papás digan, esto sí hace sentido, sigo mandando a mi hijo a esta academia y sigo invirtiendo en, ya sea que se divierta o que se prepare para la carrera futura. Pero a lo que voy es, ¿cómo encuentras el foco de motivación cuando tienes personajes tan distintos en esta obra que tú estás creando, en donde tú eres la directora de todo esto? Mira, la realidad es que nosotros somos muy soñadores y nosotros vamos con esta frase de Disney que es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, Ujú, ¿no? O sea, ujú, esa es como nuestra premisa siempre. Entonces, esa es la magia del teatro, que no importa las edades, no importa de dónde vengas, no importa la clase social, no importa el país, no importa absolutamente nada de eso. La realidad es que todos podemos llegar a hacerlo, ujú, ¿no? Entonces, esa es la belleza de las artes. Obviamente está esta parte de la formación. En este juego y en estos roles, por ejemplo, Alejandro juega esta parte como muy creativa y muy soñadora y todo, y yo soy un poquito la parte de vámonos a la tierra, ¿no? Y aterrizamos toda esta parte de la disciplina, obviamente de la entrega, pero necesito que todos los niños vayan sobre cierta línea, no les permito faltas, porque al final de cuentas también vivimos sobre esta línea del teatro donde dice que tú no apareces a dar función a menos que estés muerto, ujú, ¿no? Es un ujú, poco drástica, pero la realidad ujú, es, sí, es, es esa, ¿no? ujú. Entonces, parte de esto es enfocar a qué te va a servir esto. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo muy claro. Yo tengo 2 hijas, mis 2 hijas también estudian teatro. La mayor lo estudia por gusto. La realidad es que ella siempre, desde que me veía a mí o desde que se iba conmigo al teatro y todo, le encantaba y se subía al escenario y le gustaba ver la utilería y estaba atrás en camerinos y corría y bajaba y se llevaba con todo el mundo y demás. La segunda es sumamente tímida, tiene un carácter muy fuerte, es poco dócil, le da pena absolutamente todo y demás. ¿Qué pasa? Yo la obligué un poquito a meterse al teatro. Y de repente, las primeras 2 obras me daban mucha risa porque le decías, bueno, ¿qué papel quieres? El que diga menos, el que no Ujú, haga nada, el que esté hasta atrás. Porque ese tema de exponerte a algo o a alguien y hay una crítica, para ella es aterrador. ujú, Y de repente empezó a audicionar, empezó a subir, siguió estudiando, le gustó y el año pasado, este año protagonizó la obra.
Ok, Entonces, ok. a mí me queda claro que ella probablemente no vaya a ser la actriz que México esperaba. Y a lo mejor ella, porque además en su mente, que es artística, pero va a otro lado, ella quiere ser arquitecta, entonces va Ujú. encaminada a otro lado. A mí me queda clarísimo que ella no va a estar arriba de un escenario ni se va a ganar la vida de eso. Pero me queda muy claro que el día de hoy ya no le da miedo exponerse a una gran cantidad de gente o a una crítica enfrente de ella Ujú. y hacia lo que ella es. Entonces, para mí, yo ya gané. Y eso es lo que Ok. buscan muchas mamás. El teatro, además de darte este momento de tus 5 minutos de fama y además de darte esta emoción por ya sea cantar, bailar, actuar, lo que tú quieras, la realidad es que es una herramienta para todo. O sea, Pero, te ayuda. o sea, entiendo la herramienta y que todo el mundo que tiene como este instinto artístico y el que no lo tiene también. O sea, como esta parte artística mucha gente le mueve. Pero a mí lo que me gustaría como que nos compartieras también es, ¿tú cómo inspiras a cada uno de las personas que están en este grupo, sabes? Porque justamente un líder es inspirador, es un ejemplo, es como el que no te tiene que obligar a hacer las cosas, sino te lleva a decir, las quiero hacer. Ajá. Entonces, cuando tú estás con niños, pero con adultos, pero con papás, coordinando actividades muy distintas, en donde todo el mundo tiene un foco diferente, porque el de la iluminación, su foco es que se vea bien y que funcione. Y el de los micros, su foco es que todo suene. Y los niños, su foco es no olvidarse de su diálogo y bailar cuando tienen que bailar. Y los papás, que esto les sirva. Si me explico, tienes como muchísimos intereses distintos, pero a todos los tienes que inspirar y motivar. ¿Cómo haces o qué herramientas utilizas o de dónde sale en ti esto que impacta a todos los demás? Ok, es muy sencillo, mira, sobre todo cuando es con niños. ¿Cómo dices obra de teatro en inglés? Play. Play. Ujú, Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros jugamos a hacer teatro. ujú, Es la mejor ujú, herramienta, jugar a hacer algo. Entonces, yo lo que hago son muchísimas dinámicas con los niños ya dentro del teatro, por ejemplo, digo, independientemente de las clases donde justo esas dinámicas de jugar nos ayudan a llegar al objetivo, ya que estás en la parte seria, ya que se te puede caer una luz, ya que el micrófono no sirve, ya que todo, obviamente les voy poniendo como retos y cosas así. Entonces, ¿qué hago con ellos? Juego a que las luces son cierta cosa que tienen que esquivar, entonces nos vamos de un lado al otro y entonces usa tu imaginación y entonces vamos a hacer, cómo vamos a llegar a que esta escenografía llegue al lugar correcto para que no te atropelle, ¿sabes? Empiezas como a crear dinámicas con ellos jugando. Por eso es la magia del teatro. Y esa misma ujú, magia que tú ves como espectador es la misma que tú tienes que llevar a los niños a, porque tú como adulto lo entiendes perfecto y empiezas de una forma donde algo ya se vuelve mecánico y de eso mecánico lo transfieres a algo orgánico y entonces ya sale. Pero con los niños ujú, es diferente porque ellos no los puedes meter en esta máquina donde ya tienes todo orgánico naturalmente, porque ellos ni están ujú. en control de sus emociones, ni tienen el conocimiento que a lo mejor tú ya adquiriste, ya sea por los textos, por tus clases o lo que sea, o por la experiencia que tienes en carrera. Ellos Y justo realmente, eso, con los niños juegas, ¿no? Y como niño vives en este mundo de magia y lo entiendo y en esta emoción y cuando los vestuarios y cuando esto y cuando el otro, ¿no? Y te vas metiendo. Pero ¿qué pasa con los no niños? ¿Qué pasa con los mecánicos, como tú lo dijiste? ¿Cómo inspiras y motivas a los mecánicos, a los con los que no precisamente van a jugar? mira, la realidad es que en el teatro sucede, te digo, algo muy mágico, que a lo mejor por algo nos dicen bichos raros, ¿sabes? Porque no todo mundo entiende esa situación. Esta frase maravillosa que dice, no puedo, tengo ensayo. Claro, porque Ujú, hay un algo que te lleva a eso. Para empezar, es una vida compleja, porque tú tienes que audicionar y si no audicionas, pues entonces no estás en la mira y si no estás en la mira, entonces no te quedas en el próximo proyecto. Estás en constante
reto de llegar a, ¿no? Ujú, ¿Cuál es la magia y cuál es la motivación? Tener la posibilidad de crear algo que no eres, ser ese ujú, ser que realmente no eres. A mí en alguna ocasión me tocó ser, tuve la oportunidad de hacer la obra de Hairspray y me tocó hacer un personaje afroamericano. ujú, O sea, yo decía, no hay ujú, manera, ¿no? ujú, Entonces, esta posibilidad de crear, de poder investigar, de cómo vivían, de la época, de esto y todo, y poder adentrarte en eso para tú crear a este personaje, ujú, ¿no? Y a través de toda esta información, meterla por dinámicas, regresamos un poco al mismo, de juego, pero que ya son dinámicas un poco más, no quiero decir serias, pero sí un poco más agresivas en su contexto, que no son ujú. exactamente un juego para el niño. Eso es lo que te ayuda a motivarte, el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, no nada más del público, sino la gente que está a tu alrededor. El poder crear tú esa emoción y que la otra persona tenga una réplica para ella, y que Ujú. realmente se vuelva el que no nada más le prestes tu físico, sino que también le prestes tus emociones a este otro personaje, eso te motiva muchísimo. Y tú, o sea, ahí ya estamos como a la hora del aplauso, ¿no? Aquí ya ensayamos, ya hicimos, ya pasó todo lo que pasa antes de llegar a una puesta en escena que ya se presenta. Pero desde tu posición de donde tú eres la directora, ¿cómo inspiras o qué te lleva a inspirar a todos los que están trabajando para que llegue el día del aplauso y que nadie se caiga y que nadie se desespere, porque yo entiendo que el teatro aparte requiere de muchísimas horas más allá de un horario oficinista y que requiere de fines de semana y que requiere de muchísimo más tiempo a veces que cualquier trabajo que conocemos como comillas, comillas, normal. Entonces, Claro. ¿cómo sostienes a este equipo antes de llegar al día del aplauso? Porque entiendo que el aplauso, claro que es una recompensa a todo tu esfuerzo y que es un motivador al otro día volverlo a hacer, pero pasan meses antes del aplauso y pasan N cantidad de cosas antes de llegar a ese día del estreno. ¿Qué energía pones ahí o a ti qué te ha servido que pudieras compartir para que toda esa gente sea leal a llegar al día del aplauso y esté en ese foco y en ese juego y en esa diversión como los niños cuando no son niños? Claro, sí, se vuelve un poco mecánico, eso es una realidad. Cuando somos adultos perdemos toda esta parte, pues un poco inocente, ¿no? De hacer las cosas. Y la realidad es porque por eso a mí me gusta trabajar con niños, porque toda esa fibra todavía es muy maleable para poder trabajar y crear algo, que con el adulto es muy complicado. La realidad es que es pura motivación y directa hacia ese momento del aplauso. ¿A qué me refiero? Eh, Trabajamos por objetivos para llegar al resultado. Aquí no hay Ujú, nadie que te vaya a calificar, no va a haber, no le tienes que entregar nada escrito, absolutamente nada. O sea, son retos personales. Esa es la realidad, ¿no? Y usamos muchísimo, todo es a través de la imaginación. ¿Cómo harías tú, Sandra, para ponerte en una situación donde no estás, ¿no? O ujú, sea, vas a ser el personaje de una mamá que pierde un hijo. Pues ni soy mamá, ni he perdido un hijo, ni, ¿sabes? O sea, siempre ujú. tienes que ponerte en un lugar donde no estás. Son pocas las personas y las vivencias que uno tiene que dices, me tocó por casualidad de la vida hacer esto. Entonces, la realidad es que siempre es un reto personal, siempre es como retar a tu mente constantemente. ¿Cómo harías qué? ¿Cómo llegarías a? ¿Y cómo haces eso ¿No? con el staff? ¿Cómo haces esos retos con el staff? No con los actores, con el staff que está contigo armando todo esto. Mira, la realidad es que el staff, ellos te apoyan a hacer lo que hace el directivo y el creativo, ¿no? Esa es Ujú. una realidad. Pero Pero también los si tienes bien, que motivar. También tienen que estar sí, no, con no, las mismas ganas, claro, con la misma pasión, con la misma energía, con la misma entrega, con los mismos horarios. O sea, al final es, tú sabes que todo eso se siente y que toda esa
vibra, si lo quieres llamar de alguna manera, se va a reflejar en el escenario. Si tienes a toda la gente, hasta la que te entrega el programa de mano, comprometida con lo que estás haciendo. Entonces, entiendo cómo funciona con los actores, pero ¿cómo logras esto en el staff? Tú como directora. Yo, por ejemplo, ahorita con los niños tengo un programa donde mis niños más grandes hacen staff para las obras de los niños más chicos. Entonces, para Ujú, mí siempre ha sido muy importante enseñarles que está padrísimo el aplauso, que está padrísimo el que te reconozcan, pero que tú parado ahí enfrente como un protagonista no eres nadie si la escenografía de atrás no se movió. Y si tu vestuario nadie lo hizo. Y si tu maquillaje ujú, nadie se dedicó a hacerlo. Y si no prendieron tu micro. Es sumamente importante tener este vínculo entre la gente que se está luciendo adelante y que esa persona entienda que la gente de atrás es la que hace que te luzcas, ¿no? ujú, Entonces, yo tengo ese programa, lo implementé hace 2 años apenas, pero no me habían como dado esa oportunidad, pero me aventé y la verdad es que ha funcionado muy bien, porque de repente salen los niños y me dicen, sí, es que está pesadísimo esto, ¿verdad? Está súper ujú, pesado, pero ¿qué crees? Que la función pasada tú estabas arriba de esta estructura que se movió y alguien te la movió y no te vino a quejar contigo, ¿no? Es como que ellos ujú, empiezan a entender esta parte. Segunda, nadie los reconoce. La realidad es que yo después de mis funciones, después de muchas cosas, siempre los reconocemos absolutamente a todos. Siempre ujú, pido a todo el staff, siempre les pido que pasen al escenario, siempre los estoy incluyendo en absolutamente todas las cosas que hacemos. O sea, por ejemplo, hacemos círculos de energía, ¿no? Que eso es algo ujú, que hacemos mucho los actores para que haya buena vibra en la función, para que todo salga bien y demás. Siempre los incluimos a ellos porque son parte de, no son una familia, los actores, otra familia, la del staff, y no, todos somos este equipo que va por el bien común de la obra. Si ujú. algo falla, al final de cuentas tú puedes ir a ver una obra y dices, qué bonito cantaba, pero ¿qué crees? Los micrófonos estaban fatal. Entonces ya no estuvo bien. A mí se me enseñó que cuando tú desmenuzas el producto, Ujú, ya no está bien. Porque lo que te tiene que gustar es el conjunto. No puedes decir, qué bonito, pero esto está horrible, pero esto fatal, pero esto no sé qué, porque entonces ya no ya no cuajó esa situación. Ya estás ujú, nada más haciendo una crítica de todo lo que está mal, en vez de decir que realmente este conjunto es lo que me encantó y padrísimo, ¿no? ujú, Entonces, justamente es eso, hacerlos parte de, siempre estar incluidos, siempre ver que ellos mismos vean su trabajo, que ellos mismos vean a la gente, a los mismos actores, cómo aprovechan, cómo disfrutan ese tipo de cosas, porque su trabajo es igual de importante que el de la persona a la que le están aplaudiendo al frente. ok. Entonces, tú Y haces esta siempre está ahí. integración con los, o sea, de los roles y de la importancia de cada uno de ellos, con los niños poniéndolos en estos roles de staff para las obras de los más pequeños. ¿Y cómo haces esta integración de los niños con los adultos, de los actores, con el staff, para crear todo un conjunto? De la misma forma. Justo es como, ¿cuál es para ti? Y a lo que quiero es, más que la metodología, lo que quiero que nos compartas es cómo, cuál es el mensaje o cuál es lo que tú les quieres dejar, o desde Triana, ¿cómo encuentras esta integración para que todos funcionen de la misma, o sea, como hacia el mismo objetivo? ¿Sí me explico? Pero desde esta parte mucho más emocional o energética, como tú dices, con los círculos de energía, más que el método, es qué te inspira a ti para inspirar a todos en conjunto, niños, adultos, staff, actores, ajá, a lograr un objetivo. ¿Qué me inspira a mí? Las emociones. La mayoría de Ujú, la gente ve el resultado porque le gusta lo visual. La mayoría de las personas ven una obra y lo que te dicen es qué bonita escenografía, qué padres están los vestuarios, qué todo, pero nadie se sienta y te dice qué me hizo sentir cuando cantó esta canción, ujú, ¿no? Es lo mismo que hago con ellos. Todos somos un reloj de engranes. ¿Y qué es lo que pasa cuando un engrane no da la vuelta correctamente? Pues se atora y entonces ya no da la vuelta completa.
Ujú, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con ellos. Entonces, a través de diferentes metáforas, de experiencias, eh, de jugar un poco con sus imaginaciones, de jugar un poco con esta parte emocional, eh, es como yo trato siempre de inspirarlos a que lleguen y vean el resultado, ¿no? ujú, El ver a la gente, el ver los comentarios, el sentarte y tú poder aprovechar, porque ellos mismos al final de cuentas están trabajando, pero no por eso ujú, dejan de escuchar, ¿no? No por eso ujú, dejan de ver desde los laterales, desde las piernas del teatro, ¿no? ujú. Entonces, haciéndolos lo más, envolviéndolos lo más posible dentro de la obra, que sin que fueran un actor aparte o, vaya, un departamento totalmente ajeno a lo que está pasando en el escenario, es justamente como yo trato de que siempre vean que su trabajo es lo que produce ese sentimiento y esa emoción en la gente. ¿No? Ok. Siempre estoy, la mayoría de las veces yo estoy atrás, ¿no? Ujú, Alejandro está al frente dedicándose a otras cosas y yo estoy atrás moviendo a todo el staff, ¿no? ujú, Y entonces siempre estoy, yo misma estoy como parte de, yo soy la directora, está perfecto, pero no por eso no me puedo aventar al piso igual que el señor del staff a ujú. mover un escenario. Entonces, en el Ok. momento en el que ellos ven que la persona que ellos creen que está arriba también hace la misma chamba que ellos, en ese momento ellos crean ese vínculo contigo, Ujú, ujú, porque nada más estoy arriba de ellos en una posición jerárquica en una institución, vaya, pero no estoy arriba de ellos como persona, sigo soñando lo mismo que ellos, sigo trabajando a la par que ellos, sigo estando con ellos para crear ese sueño de los niños, del público, del adulto, de quien sea, ujú. pero sigo creando junto con ellos esa magia de. Y entonces de esa manera es como ellos saben que se dirigen a mí, porque yo soy la que da la última palabra en ese sentido, pero saben perfectamente que no se las doy como que ellos son un subordinado, sino que somos todos parejos trabajando de la misma forma para llegar a ese resultado. Y cuando hablas de que te inspira las emociones y cómo hace sentir a los demás, en este caso, bueno, en el resultado final al público, pero también creo que es importante cómo hace sentir a tus clientes internos, que es todo tu staff y que son todos tus actores y que son los papás de los niños, ¿no? A ti como líder, ¿qué crees que es lo que un líder tiene que hacer sentir? No nada más desde ti y esta experiencia, sino desde tu visión general de líder. ¿Tú qué crees que es lo que un líder debería o se supone que haría sentir a las personas que están con ellos para que los sigan como te siguen a ti? Más allá de ver todo este involucramiento que tienes, como me dices, bueno, yo subo, bajo y soy parte, ¿no? Soy parte de todo, no me siento diferente porque tengo el título de director, sino que estoy en cada cosa y eso hace que todos nos involucremos y que todos nos sintamos parte de lo mismo. Pero ¿tú qué crees que sería lo que queremos hacer sentir, hablando de emociones? Un líder, ¿qué debe hacer sentir a su staff, a sus actores, en este caso, a todo su equipo, para tener ese gran aplauso? Porque yo creo que al final, no importa igual la industria en la que estés, no importa si estás en una empresa, no importa si es tu propio negocio, todos estamos de alguna manera buscando un aplauso y ya sea de afuera o de adentro y tú decir, logré esto, conseguí esto, ¿no? O sea, darte como también tú ese aplauso a ti mismo, pero vamos por un aplauso porque como sabemos, en el liderazgo y en cualquier trabajo que hagas, el reconocimiento es importantísimo. Como seres humanos buscamos el reconocimiento. Entonces, tú, como que dices, bueno, yo desde este lado tan sensible, tan emocional, tan artístico, que creo que debería de hacer sentir un líder a las personas, no importa qué industria estés. Para mí, confianza y empatía son dos de las cosas más importantes que tienes que hacer. Ujú, Crear y sentir tú también, ¿no? Esta capacidad, eh,
de poder ponerte en los zapatos de la otra persona para entender las situaciones, me parece que es fundamental para hacer cualquier cosa. Ujú, Dos, la confianza. En mi caso particular, eso es uno de los más importantes porque me están entregando a sus hijos. ujú, Yo trabajo con niños. Trabajar con un adulto responsable de sus acciones, de lo que dice, de lo que no dice y demás, es muy diferente a trabajar con un niño que además yo en mi caso tengo niños desde los 4 años hasta los 20 años. ujú, Entonces, realmente es una brecha generacional inmensa, ujú, ¿no? Donde no trabajamos lo mismo con los chiquitos que con los grandes, ni tenemos las mismas complicaciones ni dificultades con ellos, ¿no? ujú, Entonces, para mí crear confianza en la gente es fundamental. Si no, no podría ni tendría yo la capacidad de decirle a la gente, encárguenme a sus hijos, para que ujú, además yo les imparta algo y herramientas para su vida diaria y futura, ujú, ¿no? Y la empatía para mí es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú puedas transmitir algo si no sientes empatía por una situación. No puedes permanecer totalmente ajeno absolutamente a todo, lo pases o no lo pases. ujú, Tienes que estar presente, tienes que tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y decir cómo nos sentimos, cómo estamos, qué está pasando para que tú puedas ayudar a solucionar. Tú como guía tienes también esa tarea. ¿Tú Tienes que crees que este estar claro. rollo confianza, empatía con la parte de tu staff adulta es como parte de tener esta lealtad como líder? O sea, tú consigues, de los niños me queda claro, ¿no? Que los papás te confían a sus hijos, pero todo tu staff también confía en ti y también tienes que crear esa confianza como adultos y creo que parte de crear esa confianza es precisamente tener este lado empático, de entendimiento, de sensibilidad a a cada uno de los roles que hacen, de la importancia que tienen, ¿no? Pero ¿crees que esta parte de confianza, empatía, genera esta lealtad? ¿Y cómo generas esta confianza con este equipo de adultos y niños a la vez, en donde seguro sí nos compran otra obra, seguro sí nos compra el público lo que estamos creando, seguro sí el público se va a parar a aplaudir, ¿no? Porque creo que cuando tú tienes a un líder que confía en ese resultado, genera esa confianza. Pero me imagino también que hay veces en las que dices, "Oh, hijo, neta, sí lo lograremos o no estoy tan segura de, ¿no? ¿Cómo creas esta confianza y esta lealtad con este staff cuando una no siempre está segura, tal vez? ¿Y cómo crees que se conecta todo cuando para ser un equipo leal? Mira, es muy difícil. Es muy difícil esta parte porque son dos cosas muy diferentes. La parte de los niños, pues bueno, ellos confían en ti porque ellos tienen ganas de hacer teatro. Y Simple. porque son niños que confían en la directora, que aparte es actriz y porque ha hecho. En el lado de los niños lo entiendo. Creo que justo es parte de lo que me gustaría dejar con este episodio, ¿no? El que todos podríamos, o sería más sencillo, o sería con mayor facilidad y con más gozo y con más diversión, si tuviéramos este lado más de niños en donde confiamos y creemos más, que cuando somos adultos le vamos poniendo un montón de peros y un montón de trabas y esta mente de, uy, pues a ver si sale, uy, pues a ver si prende, uy, pues a ver si se oye, ¿no? O sea, como todas estas trabas que tú te puedes encontrar, o hasta como los mismos papás que no siempre son los más apoyadores o de lo que están haciendo sus hijos, o no te has ganado tal vez al 100% la confianza porque es la primera obra del niño, yo qué sé. Pero justamente esta parte de los niños, siento que es como que puedes jugar mucho y que los puedes atrapar y llevar y guiar desde este lado de, claro que sí se puede, los niños van a confiar más rápido, pero ¿cómo transmites esta magia de confiar también a los adultos? ¿Cómo los haces leales a ti? Los niños me queda claro que es como, pues es que es la Miss, ¿no? Y con la Miss no podemos decir que no.
y ahí van, ¿no? Y te van haciendo caso y los vas inspirando y los vas contagiando y por algo regresan. Pero con los adultos, ¿cómo crees que podríamos inyectar esta misma magia que se inyecta con los niños hacia los adultos? Creo que en el resultado, siempre tener una mentalidad positiva, siempre tener una mentalidad innovadora. La intuición es sumamente importante también para tener decisiones asertivas en cómo hablas con ellos, ¿no? Eso es una realidad. Siempre tener una mente abierta te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y evidentemente contagiárselas, ¿no? Esta capacidad de resolver los problemas, ¿no? Y hacerlos esta familia. En el teatro, algo que donde yo he encontrado, o más bien, algo que yo he encontrado en el teatro es que se vuelve una segunda casa, una segunda familia. Trabajas tanto tiempo con esa gente y no me refiero al trabajo sin que suene despectivo porque no lo es. Mi marido es Godín, ¿no? Pero Ujú, sin ser así, eh, no es este trabajo donde te vas a sentar y hacer tu trabajo frente a una computadora 8 horas, donde a lo mejor tienes poca interacción con los demás más que en el desayuno o la comida o así, y es tu objetivo y vámonos, ¿no? Acá no. Acá convives, platicas, te ríes, subes, bajas, un día cambias de tarea, al otro día haces otra cosa, si a alguien se le va a caer algo, ¿sabes? Siempre estás en constante o sea, ayuda a tu trabajo y al de los demás. Siempre estás ujú. cambiando roles, siempre estás jugando a ser otra pieza dentro de este gran rompecabezas del teatro. ¿Y Entonces, crees que eso podría ser en la vida Godín? Ahora que lo dices así y que pones justo como de referente a tu esposo, ¿tú crees que toda esta cadena de emociones, pero risas, pero nos ayudamos, pero nos apoyamos, todo lo que me acabas de decir, ¿tú crees que esto se puede trasladar a la vida corporativa? Porque a mí me hace como mucho sentido y creo que pasa lo mismo. Lo que pasa es que en las artes, en este caso en el teatro, siento que tenemos el prejuicio de que ahí podemos expresarlo, porque el arte son emociones, pero la vida corporativa también está llena de un montón de emociones, ¿no? Y tal vez no siempre son las más divertidas. Entonces, yo creo que sí se puede como, o sea, yo todo lo que me dices lo intento pasar un poco a esta vida más corporativa o más, sí, más estructurada a tu compu, tu horario, bla, 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 en donde se siente que tal vez no se permite el tener tantas emociones y en el teatro sí, porque arte, emociones, y por eso el prejuicio es de, los artistas son dramáticos, son tan emocionales, pero es que todos somos si nos claro, permitiéramos serlo. Entonces, ahora que lo dices, tú como directora de teatro, y te pongo como este ejemplo hipotético, porque igual ya a alguien Godín le sirve. ¿Cómo orquestarías este mundo de emociones reprimidas que podemos sacar en el teatro, en el mundo corporativo? mira, es que es muy curioso que lo digas, pero sí, la realidad es que vivimos bajo la premisa del deber ser. Tengo que ser tal y lo tengo que hacer de esta manera y entonces todo es totalmente cuadrado. Pero vamos a Ujú, ponerlo con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasó con la pandemia? Todos nos fuimos a la casa, ujú, todo el mundo ujú, empezó a trabajar en casa y de repente empezaron a subir las estadísticas donde todo el mundo era productivo en un 40% más ujú, de lo que eras yendo a tu vida Godín a una oficina donde pasas hora y media de ida para la oficina en el tráfico, hora y media de regreso, más que estás cansado, más que llegas todavía a tu casa a hacer tareas más. Claro, pero cambió. ¿Qué sucedió? Muchas empresas dijeron que se queden en casa, ujú, porque ujú. a mí me conviene, porque a ellos les conviene, porque están más felices, porque hacen más cosas y porque, obviamente, ¿qué pasa? Sí sigue siendo disciplinado. La disciplina es parte fundamental en cualquiera de las cosas, pero hay mayor entusiasmo, hay o sea, una oportunidad brutal, motivadora para hacer las cosas. Puedes hacer ejercicio, puedes estar más en contacto con tu familia, puedes descansar un poco más, puedes despertarte un poco más tarde o dormirte un poco más temprano, pero tú tienes la capacidad de llegar a esos objetivos sin la necesidad de.
Lo mismo Ujú, pasa en una oficina. ¿Cuántos países no han implementado esta parte de, ok, pero es obligatorio que te vayas a descansar 15 minutos después de 3 horas de trabajo, después de 2 horas? Y de ujú, repente regresan después de esos 5 minutos de estoy disperso, vámonos de regreso. Oficinas ujú, más creativas. ¿Por qué la oficina tiene que ser esta oficina de colores opacos, donde todo es muy perfectito y demás? Cuando la realidad es que ver colores brillantes, ver formas, ver diferentes imágenes, ver naturaleza, eso hace que seas mucho más creativo, que haya una ujú. visión diferente de las cosas. Y eso no tiene que estar peleado jamás con una disciplina, con una buena imagen, con una constancia. O sea, para ser actor tienes que estudiar muchísimo y tienes que leer muchísimo. No está peleada una cosa con la otra. Pero la forma en la que la gente Sí, la ve y cómo lo emplean en una oficina, en un espacio de trabajo para llegar al resultado, es sumamente diferente y es que sigue creo teniendo la misma que seriedad. tiene que todo sigue siendo emocional, pero lo que te decía, o sea, desde mi visión es como en las artes se permite ser emocional. En la oficina, si alguien te ve llorando, ¿qué le pasa a esta vieja loca, no? O sea, creo que sí es como que se reprime un poco. Y ahorita que estás hablando de esto, me acuerdo que hace ya muchos años, yo en una oficina me tocó hacer una dinámica actividad de fin de año y se me ocurrió hacer una pastorela con la gente de la oficina, pero que fueran, que la actuaran. Entonces, al de conta, pero al de finanzas, pero al de no sé qué, pero al de consultoría, pero o sea, recursos humanos, todos tenían, pues, los que querían audicionar su personaje. Y fue muy divertido porque sacamos a la gente de su contexto diario para actuar algo cuando ninguno de ahí era actor, ¿no? Pero todo el mundo lo intentaba y todo el mundo lo hacía. Y la conexión que se dio entre esas personas y como esta expresión de sus emociones y de ellos mismos así como son, fue súper divertido para ellos y los acercó de una manera distinta. Entonces, ahora que lo estamos pensando así, creo que el teatro o las artes, pero en este caso el teatro, es algo que podría ser de estas sesiones de team building, de trusting y de muchas cosas que pasan en las oficinas, pero que tal vez mucha gente no lo ha pensado, ¿no? Y creo que podemos llevar al teatro o a esta expresión de las emociones tan obvia como lo es el teatro, este, para crear ambientes de trabajo, como tú lo dices, más relajados, más creativos, más innovadores y que tal vez nadie lo ha planteado y que puede ser una forma diferente de mantener un ambiente de trabajo mucho más sano, porque hay un lugar de expresión de emociones. El teatro es un lugar de expresión de emociones, ¿no? Entonces, creo que desde esta posición que tú tienes, en donde ves el big picture de todo, porque eso es lo que te toca como directora, podría hacerse esto en el mundo corporativo como un taller de, oye, ¿quieres como liberar tus emociones? Como cuando hacen los equipos de fútbol corporativos, ¿no? Que, y está el equipo que juega de esta empresa contra esta empresa y que pasan muchos, ¿por qué no hacerlo de forma que las emociones sean expresadas? Que desde una forma artística podamos dejar a la gente esta otra alternativa de bienestar emocional. ¿No te La hace realidad sentido? gente, a mí me hace muchísimo sentido. La realidad Ajá, es que la credibilidad es algo que, híjole, cuesta muchísimo crear, me explico. ujú, ¿A qué me refiero con esto? Es como mucha gente cuando te dice, es que tengo problemas, yo creo que voy a ir al psicólogo o ve al psicólogo, es que no estoy loco. ¿Por qué ujú, asumes ir a terapia o a cualquier tipo de terapia porque tienes locura? ujú, ¿No? La realidad es que acudes a alguien como acudes a una amiga, vamos a tomarnos una copa de vino porque quiero hablarte de mis broncas. Acudes de la ujú. misma forma a diferentes tipos de desestrés o para encontrar una solución y demás. Entonces, el teatro es eso, ¿y por qué no hacerlo de una manera dinámica y de una manera más flexible en tus horarios y en tu forma, donde al final de cuentas lo que, o sea, es la base de todo, la comunicación, vas a comunicar algo, a lo mejor a través de una metáfora,
de una obra de teatro o como tú lo hiciste a través de una pastorela, a través de ciertas dinámicas puedes explorar eso y vas a ser súper asertivo, vas a hacer que todo el mundo participe, vas a hacer que esta pasión que a lo mejor uno no tiene por hacer cosas como que empiece a florecer. Claro. Es que fíjate Entonces, que que yo la lo gente veo esté ahorita más así como que esto sería una gran oportunidad de hacer algo distinto en este mundo corporativo y, ¿no? O sea, como que creo que el teatro y desde cómo funciona el teatro, hablado por ti que estás ahí, que lo vives todos los días y que lo haces, porque tú lo haces, desde esta posición de liderazgo, podría ser una gran herramienta para entender también cómo inspirar y motivar a las personas desde otro lado, desde el lado mucho más emocional, mucho más sensible, pero todo lo que dices tiene sentido a lo que a veces no pasa en las empresas, ¿no? A que no hay esta empatía, a que no hay esta integración, a que no hay este acercamiento, a que no hay sensibilidad, a que, a que en realidad a veces se vuelve tan automático que nunca sabemos cuándo llega el momento del aplauso. Tú tienes claro que llega el aplauso. No tenemos claro qué tan intenso va a ser, pero tenemos claro que va a haber un aplauso, ¿no? Entonces creo que se puede contagiar mucho el, va a haber un aplauso. Claro que sí hay. Más intenso, menos intenso, pero siempre hay. pero te voy a decir una cosa, hay una frase que a mí me ha marcado en todo lo que he hecho, sobre todo obviamente en el teatro, eh, pero la realidad es que la puedes aplicar a todo. Si tú Ujú, haces como que actúas, el público hace como que le gusta. Entonces, ujú. llegar a ese aplauso, cuando es un aplauso a lo mejor mediocre o forzado, quiere decir que todo lo demás no estuvo como debe de ser. O sea, no hubo esa dedicación, no hubo esa pasión, no hubo ese dinamismo, no fuiste asertivo, no comunicaste correctamente. O sea, todas estas herramientas que vemos en el mundo corporativo, Ujú. nosotros también las vemos. Lo que pasa es que, qué mejor manera de ver todas esas cosas o todos esos conceptos desde un espacio de creación, que no sean Claro, estas paredes donde a lo mejor no te puedes salir porque el deber ser y esta sociedad te dice que debe de ser así. Pero qué pero es mejor justo eres eso a un lo que voy. aprendí. Siempre estamos en un espacio de creación, porque hasta Ujú. la oficina más cuadrada es un espacio de creación porque siempre estamos creando algo, todo Pero el no lo tiempo, cierran. hasta cuando exacto. Por eso te digo que me parece una gran herramienta que se podría compartir desde una perspectiva distinta, porque hasta cuando tú te metes a la cocina a hacer una sopa, estás Claro, creando algo. mente. Entonces, todo para, o sea, para mí, y ahorita que nos hemos como viajado en el podcast y en el episodio, es como, todo es un espacio de creación. Entonces, creo que esta filosofía teatral, por eso te decía con el aplauso, se puede llevar a cualquier lugar y le puede dar una perspectiva precisamente de creación. Yo creo que la satisfacción de crear algo, así sea una tabla de Excel, ¿no? Es la Claro, satisfacción de crear algo. O en el caso, no sé, pensando en un abogado, crear un contrato, es la creación de todas formas de algo. Y esa correcto. creación tiene un reconocimiento que en el caso, como te decía, en el caso de ustedes es obvio, es un aplauso. Aquí, ¿cómo creo mi reconocimiento? ¿Cómo creo, diciéndolo como una metáfora, mi aplauso con cada cosa que voy creando? Creo que jalar esta, esta visión del teatro y la visión que tú tienes y lo que te deja el teatro a la vida corporativa podría ser de muchísima utilidad y podría ser muy inspiracional para las personas y muy motivadora a, de verdad, todo el tiempo estás creando. Crear no es nada más de artistas. El aplauso no nada más es de un escenario. Este, y la motivación y las emociones no nada más se dan en la gente que es muy emocional, porque todos tenemos emociones y todos las vivimos todo el tiempo. Entonces, me gusta todo esto que dices y creo que yo para cerrar reflexionaría con eso
podríamos vivir en una obra de teatro todos los días y estamos Todo el tiempo. creando todo el tiempo y cómo esta energía de creación, pero de diversión y de emoción y de reconocimiento y de lo que tú dices de comunicarnos y de compartirnos unos con otros, la podemos jalar a todo lo que hacemos, sabiendo que cuando yo lo hago así con esta intención, con este gusto, con esta pasión, con esta expansión de mi energía, siempre voy a recibir un aplauso. Así me lo dé yo sola, pero hay un reconocimiento. Que el punto final es justamente ese. El reconocimiento del público es importante, pero el reconocimiento a ti misma y a tus acciones y a tus logros, ese es el resultado final. Ese realmente es lo que importa. Me Ese, gusta muchísimo. ese crecimiento personal nadie te lo quita. Y que se preparen las empresas, porque tú y yo vamos a llegar a hacer teatro a las empresas. Vamos a ver cómo creamos compañías corporativas, porque Eso creo que estaría podría, claro, podría ser una herramienta maravillosa para, para vivir otras cosas, para tener otro tipo de actividades, lo que te decía, o sea, la mayoría es como el equipo de fútbol, el equipo de no sé qué. Bueno, hagamos una compañía de teatro Odín y veamos qué sucede, ¿no? Y veamos cómo nos ayuda y veamos cómo nos integra y veamos qué impacto positivo tiene en nuestro performance diario y en alcanzar nuestros resultados. Entonces, muchísimas gracias porque me dejas con muchas ideas y espero a que quien escuche este episodio le genere y le cree otras ideas y que se lleve esta parte de siempre estamos creando, todo el tiempo estamos creando, aunque no nos damos cuenta. Es correcto. Y no, gracias a ti por la invitación y el poder, pues, platicar un poquito de lo que soy, de lo que hago y ojalá a mucha gente les sirva y vayan al teatro, vayan al teatro. Vayan al teatro y hagan teatro porque no está limitado a, no, es que solo es en escuela, o no, solamente si quieres ser un profesional. No, pues es para los niños. No, el teatro es No, un escenario y un lugar maravilloso para expresar y para crear y para tener un montón de emociones que no van a vivir en otro lado. Entonces, muchas claro. gracias, Triana Marina, y gracias por escucharnos en este episodio de Lidérate Lidera Podcast. Nos vemos en otro episodio con más mujeres en posiciones de liderazgo de diferentes industrias, con diferentes perspectivas, pero que siempre pueden motivarnos y siempre están creando algo. Gracias y nos vemos luego. Bye.